Buenas tardes, distinguidos pensadores. Los hemos convocado hoy para debatir la figura de Cayo Julio César, general, dictador, reformador y símbolo eterno del poder absoluto. La pregunta que guiará nuestra conversación es simple, pero profunda. ¿Qué fue César? ¿Un tirano? ¿Un genio? ¿Un síntoma? ¿Una necesidad? Los invito a comenzar. Debo comenzar por lo fundamental, pues sin fundamento no hay pensamiento digno de ese nombre. César me produce una incomodidad filosófica que no puedo disimular. El hombre obró, sí, con una eficacia admirable. Reorganizó provincias, reformó el calendario, extendió la ciudadanía. Pero yo pregunto, y esta es la pregunta que todo ser racional debe hacerse antes de actuar: ¿podría universalizarse en la máxima que guió su conducta? ¿Podría convertirse en ley universal aquello que César hizo al cruzar el Rubicón? Cuando el poder que deseas no llega por las vías legítimas, tómalo por la fuerza. Si cada ciudadano, cada general, cada hombre ambicioso adoptara esa máxima, la república, cualquier república, se disolvería en el instante mismo de su fundación. César trató a Roma no como un fin en sí misma, sino como un medio para su gloria. Trató al Senado no como una institución racional que merece respeto, sino como un obstáculo a remover. Esto es, en el sentido más riguroso del término, una violación del imperativo categórico. César fue un hombre de talento excepcional, que nunca alcanzó la mayoría de edad moral. Fue, en definitiva, un menor de edad brillante, que eligió la tutela de su propia ambición sobre la libertad de su pueblo. Una crítica severa desde la moral racional. ¿Qué responde usted, señor Nietzsche? Kant, siempre Kant con su imperativo categórico, ese ídolo de los mediocres, esa guillotina para los espíritus superiores. Escúchenme bien, César no fue un pecador contra la moral universal. Fue precisamente la prueba de que tal moral es una ficción inventada por los débiles para encadenar a los fuertes. Yo veo en César algo que me estremece de admiración y de melancolía a la vez. Veo al hombre que pudo ser el superhombre y que la historia no supo sostener. César era voluntad de poder en su forma más pura y más bella, no el poder burdo del tirano que aplasta por miedo, sino el poder creador, el poder que organiza, que da forma, que impone orden al caos. Cuando cruzó el Rubicón, no violó una ley, creó una nueva tabla de valores. Eso es lo que hacen los grandes. Los pequeños obedecen las leyes. Los grandes las escriben. Lo que me entristece, y esto sí me produce un dolor genuino, es que César fue asesinado por los hombres del resentimiento. Bruto, Casio, toda esa mediocridad togada que no podía soportar la altura de un hombre superior. Lo mataron con 23 puñaladas, porque 23 hombres mediocres necesitaron juntarse para abatir a uno solo que era más grande que todos ellos. Y luego llamaron a eso virtud republicana. ¡Qué náusea! César no fue una amenaza para Roma. César era Roma en su momento más vital. Pasión e intensidad nietzscheana, como siempre. Señor Hobbes, usted ha estudiado la naturaleza del poder político de manera muy distinta. ¿Qué ve en César? Permítanme despojar esta conversación de toda mitología,
pues la mitología es el lujo de quienes nunca han visto a hombres matarse por el pan. Yo escribí el Leviatán porque vi lo que ocurre cuando el poder soberano se fragmenta, cuando hay muchos que mandan y ninguno que obedece. El hombre regresa a su condición natural, que es la guerra de todos contra todos, y la vida se vuelve solitaria, pobre, sucia, brutal y corta. Ahora bien, ¿qué era Roma en los últimos años de la República? Exactamente eso. Sila contra Mario, Pompeyo contra César, senadores que se puñalaban en los pasillos, generales que usaban sus legiones como monedas de negociación privada. La República Romana de ese periodo no era una democracia ilustrada, era el estado de naturaleza con togas. En ese contexto, César no fue un usurpador, fue la respuesta lógica, casi necesaria, al colapso del Leviatán republicano. Alguien tenía que concentrar el poder soberano. Alguien tenía que devolver al pueblo la seguridad, sin la cual no hay comercio, no hay familia, no hay pensamiento, no hay nada. César lo hizo. ¿Con métodos violentos? Sí. Pero la violencia que concentra el poder y produce paz es infinitamente preferible a la violencia que dispersa el poder y produce caos. Lo que me inquieta de César no es que haya asumido el poder absoluto, sino que no instituyó mecanismos suficientes para garantizar su sucesión. Un soberano que no resuelve el problema de la continuidad del poder es un soberano incompleto. Y esa incompletitud la pagó con su sangre en los idus de marzo. Una lectura sorprendentemente pragmática. Y ahora, Monsieur Foucault, usted que ha dedicado su vida a estudiar el poder como fenómeno disperso y relacional, ¿qué nos dice de César? Lo que me fascina de César no es César. Me fascina el efecto César, la manera en que su figura ha sido producida, reproducida, disciplinada y administrada por el discurso del poder a lo largo de 20 siglos. Mis colegas aquí presentes hablan de César como si fuera un individuo soberano, un sujeto pleno que tomó decisiones desde una voluntad autónoma. Pero yo les pregunto, ¿quién fabricó a César? ¿No fue acaso el mismo campo de fuerzas que lo constituyó el que también lo destruyó? Piensen en esto. César no inventó el poder lo atravesó, lo formó, lo hizo posible como figura política. Las legiones, el dinero de Craso, el clientelismo, la plebe urbana que necesitaba espectáculos, los rituales del Senado, los sacerdocios, los auspicios, los triunfos militares. Todo ese dispositivo de saber-poder produjo a César, tanto como César lo utilizó. Pero más allá de eso, y aquí quiero contradecir especialmente a Hobbes, el poder en Roma nunca fue ese monolito soberano que él describe. El poder era capilar, era relacional, circulaba por el cuerpo social de 1000 maneras simultáneas. César lo que hizo fue intentar centralizar lo que ya era naturalmente difuso, y eso generó una resistencia igualmente difusa que terminó en 23 puñaladas. Por otro lado, lo que me interesa enormemente es la biopolítica cesariana. César entendió que gobernar no era solo ejercer violencia, sino administrar poblaciones. Sus reformas de la ciudadanía, sus colonias, su redistribución de tierras, su reforma del calendario que organizó el tiempo de los cuerpos y de la producción. Todo eso es, avant la lettre, una tecnología de gobierno de las poblaciones. César fue uno de los primeros en comprender que el poder moderno no gobierna territorios, gobierna vidas.
Extraordinario. Permítanme provocar un último intercambio. Si César viviera hoy, ¿sería un demócrata, un tirano, un líder inevitable o un síntoma de algo más profundo? Tienen 1 minuto cada uno. Si viviera hoy, habría 2 posibilidades. O la educación ilustrada lo habría transformado en un estadista que sirve a la ley, o su carácter lo habría convertido en el más peligroso de los populistas. Un hombre con ese carisma y sin freno moral es exactamente lo que las democracias modernas deben temer más. Hoy sería aplastado antes de comenzar. Las democracias modernas son la institucionalización del resentimiento. Fabrican mediocridad en serie. A César lo habrían reducido a un influencer o lo habrían metido en la cárcel por conflicto de intereses. La modernidad le habría cortado las alas antes de que aprendiera a volar. Hoy estaría en la Casa Blanca, en el Kremlin o en Yongnanhai. Y les digo algo más. Gran parte de la población lo habría votado, porque los pueblos, cuando tienen miedo, piden orden. Y tienen razón en pedirlo. Hoy César no sería un individuo. Hoy César sería un algoritmo, un sistema de vigilancia, una red de datos que administra poblaciones sin que nadie pueda señalar a un culpable concreto. Eso es lo más inquietante de nuestro presente, que el poder cesariano persiste, pero ya no tiene rostro que pueda ser apuñalado. Y con esa imagen perturbadora con la que Foucault nos deja, un César sin rostro, un poder sin cuerpo, cerramos este coloquio. Quizás la lección más profunda de Julio César no sea política, ni moral, ni filosófica, sino simplemente humana, que el poder fascina, que el poder corrompe, y que el poder, en todas sus formas, siempre encuentra la manera de sobrevivir a sus propios sepultureros.